Hola queridos amigos, estamos comenzando nuestro 12º programa de esta temporada en que estamos estudiando el libro de Mateo. El tema de esta semana titula Los días finales de Jesús. Trataremos específicamente de la última semana de Jesús en Jerusalén. ¿Recuerdan ustedes cuando él estaba entrando a Jerusalén un día domingo? Y cronológicamente estaríamos hablando sobre el día miércoles y el día jueves, previos a la Pascua. Entonces, estos 2 días están siendo tratados en el capítulo 26 del libro de Mateo. Son para aquellos que nos están acompañando. Les convido a buscar sus Biblias, a prepararse un poco para acompañar nuestro estudio de este día. Doy la bienvenida a todos aquellos que están acompañándonos vía Facebook o YouTube, que nos siguen desde varios lugares. Y también doy la bienvenida a nuestros comentaristas, César y Edson. Les convido a que ellos también puedan dar su saludo. Tal vez quieran enviar saludos para alguien en especial. Buen día, Edson. Saludamos a nuestros oyentes que están en sintonía y queremos pues saludar a unos amigos que tenemos aquí, a Aurora Gallardo y su familia que nos escuchan en Chiapas, México, y Esther Escamilla y toda su familia que nos escuchan en Fort Worth, Texas, Estados Unidos. Hola, César. Yo también mando un abrazo para ustedes en esta discusión. Podemos aprender alguna cosa más. Aprovecho para también mandar un saludo más específico para mi amigo Luis Claudio, que está en el estado de Paraíba, en el nordeste del Brasil. Ok, tenemos también otros amigos que nos están acompañando a lo largo de la semana, que envían comentarios por Facebook, también están gustando nuestra página. Entonces, mandamos también saludos para ellos. Saludos para Diego Hugo, Zaida Quintero, Giovanna Rodríguez Ipanaque, Marcia Isabel Ábalos y Víctor Corrales. Continuando con nuestro programa, vamos a hablar un poco sobre el inicio del capítulo 26. En el día miércoles, que estamos hablando cronológicamente, Jesús está en la casa de Simón, conocido como Simón el leproso, probablemente cerca de Betsaida, que era un pueblo cercano de Jerusalén, y él fue convidado, ¿no?, para una cena, y de repente aparece María Magdalena con un frasco de un perfume muy caro y unge a Jesús, y de repente el perfume invade toda la casa, ¿no?, y las personas se sorprenden con esto, y algunos discípulos inmediatamente hacen un comentario, dicen, no, ¿por qué tanto desperdicio? Ese perfume tan caro podría haberse vendido y el dinero se podría haber dado a los pobres. Esto implica que probablemente los discípulos tenían, o el grupo que acompañaba a Jesús tenía por costumbre ayudar a los pobres. Y implica también que ellos recibían de algunas personas algún tipo de ayuda, algún tipo de reconocimiento por la predicación de Jesús, tal vez por los milagros que Jesús hacía en agradecimiento. Utilizaban esos recursos, los administraban de manera que ayudaban a otras personas. Ya que ellos estaban acostumbrados a recibir, ¿por qué ellos se escandalizaron de esa manera con lo que María estaba haciendo? Sí, Jesús mismo dice después, ¿no? En realidad lo que ella está haciendo es bueno, porque está ungiéndome, yo voy a morir. Pobres ustedes van a tener todo el tiempo, pero yo no voy a estar con ustedes todo el tiempo. Jesús está claramente ya preparándose para los últimos días, ¿no?, los días finales de su vida aquí en la tierra. Edson, ¿es correcto usar, por ejemplo, ella usó probablemente todo lo que tenía para comprar aquel perfume caro y gastarlo así en un breve momento con Jesús, y probablemente no iba a ser de provecho para nadie más? Bueno, en este caso tenemos que entender que María está ofreciendo lo mejor, lo más valioso, y está de alguna manera ungiendo el cuerpo de Jesús. Contrasta mucho esta actitud con la de sus discípulos, pero específicamente Juan habla de que quien hizo este comentario fue Judas. Judas, porque él era el que administraba, él era el tesorero, diríamos, del grupo de discípulos, y él hizo ese comentario. Y aquí veo un contraste tremendo entre María y Judas, por ejemplo, porque María
da todo lo que tiene, da, diríamos, sin medida. Sin embargo, Judas evidencia egoísmo, Judas evidencia amor por el dinero, que más adelante esto lo llevó justamente a su perdición. Entonces, aquí vemos dos actitudes. María con una actitud total de entrega, de sacrificio, de estar agradecida con Dios. En cambio, Judas, viendo su propio beneficio, no entregándose a Jesús, viendo más bien cómo sacar provecho de esta situación. Y realmente ellos toman estas decisiones, ¿no? María de entregarse por completo a Jesús, de haber sido transformada por el amor de Jesús, y Judas, que realmente, aun cuando estuvo con Jesús mucho tiempo, Jesús lo trabajó con él, lo quiso transformar. Sin embargo, al final, él fue un instrumento de Satanás para la traición. Entonces, realmente aquí tenemos dos actitudes, ¿no? Y eso dependerá mucho de cuánto entreguemos nuestra vida y nuestros corazones a Jesús. César. Yo quería primero hacer una resalva sobre lo que dijiste, Moisés, sobre que esta María sería María Magdalena. Lo que eso significa que esta es una María, porque hay varias Marías aquí, ¿no?, en Mateo o en los Evangelios. Y por lo que se ve en Juan 11:2, ahí nos dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos, ¿no? Entonces, en Juan 12:3 dice: entonces María tomó una libra del perfume de nardo puro de precio y ungió los pies de Jesús y enjugó sus cabellos y la casa del Señor llenó de olor del perfume. Entonces parece que esta María aquí que nos cuenta Mateo, parece que es la María María hermana de Lázaro. Pero ya se hace esa resalva. Lo siguiente, después, en relación a lo que ella hizo, yo estaba aquí haciendo un análisis sobre lo que ella derramó. Ahí primero nos dice Judas, ¿no? El mismo Judas ya da hasta la propuesta, cuánto debería costar ese perfume. Él dice en Juan 12:5 de que el perfume podría haber sido vendido por 300 denarios, dice. Y 300 denarios, haciendo una cuenta aquí para nuestros días actuales, ¿no? La cuenta es muy fácil de hacer. Un denario es el salario de un día, una diaria, ¿no? Y si aquí en términos de reales, la moneda real que está equivalente al nuevo sol peruano y que está equivalente al peso argentino más o menos, 300 denarios veces 80 reales da 24,000 reales. Y si lo hacemos en dólares, son 300 la hora en los Estados Unidos es más o menos $23 la hora, ¿no? Y 7 horas de trabajo multiplicado por 7 horas de trabajo y veces 300 multiplicado por 300 diarios da $49,770. Entonces es pues un dinerazo esto aquí. Entonces él realmente lo que hizo aquí esta María prácticamente fue sacar todo el dinero que estaba en el banco y se lo dedicó al Señor. Lo que el joven rico no consiguió hacer, con todas sus riquezas no consiguió hacer eso de forma alguna. Y esta mujer nos muestra pues un desprendimiento. Yo me parece que el desprendimiento, uno comienza a dar a lo que da valor, uno gasta. Porque no vale nada decir de que yo amo a Dios y todo más cuando tú vas a ver tus gastos económicos. Nuestros gastos pues prácticamente para la iglesia son moneditas, es un billetito el de menor valor posible, ¿no? Así parece que es la lógica. Y por ahí nomás uno ya puede saber realmente a quién amamos, dónde que invertimos nuestros recursos. Entonces, tal vez aquí María nos da un ejemplo de lo que debe ser realmente la verdadera entrega y el verdadero reconocimiento de quién es Jesús. Ok, entonces, y también al final Jesús hace el comentario diciendo, ¿no?
a quien más se le ha perdonado, más quiere dar, ¿no? Entonces, el agradecimiento también proporcional a lo que uno reconoce como siendo perdonado. Y muchos de nosotros tal vez no llevamos en cuenta cuán grande es el perdón de Dios. Vemos nuestros pecados tal vez como insignificantes y por tanto el reconocimiento, el agradecimiento también es pequeño. Antes de cambiar de asunto, vamos a mandar saludos para nuevos amigos que nos acompañan también. Un grande abrazo para Mateo Flores, que nos escucha desde Guatemala, Sarita Cruz de Arequipa, Rosana Claudia de Labras, Hilda Vargas de Torrano, que nos escucha desde Tabasco, Diana Pampa, Solar Pedraza, Guadalupe Rivas, Sarita Puma e Ileyan Águila. Ok, amigos, estamos de vuelta aquí. Vamos a continuar nuestra conversación sobre el capítulo 26 de Mateo. Y ahora un poco avanzando cronológicamente, Jesús habla a los discípulos pidiéndoles que preparen en la Pascua. La fiesta de la Pascua, como ustedes saben, era un recordatorio de la noche en que los israelitas salieron de Egipto. Cómo ellos se prepararon, comían panes sin levadura, ellos sacrificaban un cordero. Antes de salir de Egipto, recuerden que ellos tuvieron que rociar con la sangre del cordero los dinteles de las puertas para que el ángel pasara y perdonara a los primogénitos de ellos, ¿no? Entonces la Pascua era un recordatorio de aquella época en que ellos se prepararon para salir de Egipto, de cómo ellos iban a ser librados de la esclavitud. Y Jesús aquí manda a sus discípulos preparar la Pascua, y en medio de cuando ellos se reúnen en un aposento alto, de repente parece que Jesús llega después que los discípulos y los encuentra discutiendo porque nadie quería lavar los pies de los otros. Era costumbre que un siervo estuviese esperando para lavar los pies de los invitados o de alguna reunión de ese género. Solo que aquí vemos que los discípulos no habían contratado a nadie, ningún sirviente, y entre ellos nadie quería rebajarse para ser siervo de los demás. De repente Jesús, Él se ofrece, lava los pies de todos, y comienza esta fiesta de la Pascua. Y lo que yo quería preguntar para César y Edson, y en este caso voy a querer que César responda primero. ¿Qué diferencia había entre esta Pascua que Jesús estaba celebrando de todas las Pascuas que fueron celebradas en el pasado? La institución de la Cena del Señor se da un jueves, y la fecha oficial de la Pascua iba a ser un viernes, a partir de la puesta del sol del viernes. Entonces aquí primero ya comenzamos viendo una diferencia de días. Jesús hace una fiesta antes, digamos, esta cena se instaura un día antes de la Pascua judaica, y Jesús va a instaurar esta Pascua, o esta nueva Pascua llamada Cena del Señor, y en ella básicamente se tiene el cordero pascual, se tiene el vino. El vino no era tan tradicional en las Pascuas, y Jesús usa la figura del vino. Había el pan siempre sin levaduras, y lo maravilloso de esta Cena del Señor es de que aparece el tipo y el antitipo. Tipo es toda figura, es un símbolo, y el antitipo es la realidad. La realidad era que Cristo era la oveja, y el antitipo es que esa oveja que moría en la Pascua representaba que un día vendría un Salvador que salvaría. Entonces, en este momento especial de la historia, en la institución de la Cena del Señor, el tipo y el antitipo se encuentran. Entonces Jesús come y participa de esta ceremonia judaica, pero Él es el verdadero cordero que está muriendo, y coloca el elemento del vino, que no tenía simbología ninguna para los judíos, y Él lo coloca como la sangre que va a ser derramada para salvación de muchos. Entonces Jesús está haciendo una transición de la Pascua judaica, colocándole un fin y transformándola en la Cena del Señor, cuyos elementos principales son el pan y el vino,
y la carne no es más necesaria porque la carne es Él mismo. Y en otros libros, Lucas y Pablo ya nos van a decir de que Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí, y no tomaré más este vino ni este pan hasta que estemos en la gloria. Entonces, toda vez esto aquí ya prácticamente sustituye a la Pascua judaica. Ok, vamos a recordar que la Pascua era celebrada durante toda la semana, no era solamente una fiesta ya en el día viernes. El día viernes era el día final de la Pascua, sino que la Pascua comenzaba ya era una celebración de una semana entera. Edson, además de lo que César dijo, ¿qué más podemos agregar sobre Jesús celebrando la Pascua con sus discípulos? Bueno, antes de celebrar la Pascua, ya se mencionó lavamiento de los pies y cómo Jesús hizo este lavamiento justamente para una especie de reconciliación y de bautismo previo justamente a tomar esta cena. Y yo solamente quiero enfatizar un poquito más el significado actual. Nos dice justamente en el versículo 29 del capítulo 26 de Mateo: y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, esto quiere decir que desde este momento hasta la segunda venida de Jesús, o incluso cuando estemos allá en el cielo celebrando las bodas del Cordero, allí nuevamente se recordará este hecho y se recordará cómo Jesús murió, cómo Jesús entregó su vida, y además cómo Jesús está prometiendo aquí volver por nosotros, volver por la raza humana, llevarnos hacia un lugar eterno, ¿no? Entonces este también es un hecho muy importante, ¿no? De que Jesús aquí también está anunciando su próxima venida y aún la reunión que tendremos con Él allá en el cielo. Quería comentar una cosa sobre lo que has dicho de la Pascua. La Pascua era, lo que demoraba una semana era la fiesta de los panes sin levadura. Y la Pascua era un día específico. Y según la tradición colocada por Moisés, la carne que se cocinaba y que se preparaba para el día de la Pascua tenía que ser comida todo ese día. Entonces la Pascua comenzaba en ese día, apenas era ese día. Y todo lo que sobraba de la carne, de esa cena ahí, eso tenía que ser quemado. No podían estar guardando y comiendo la Pascua toda la semana, ¿no? Ese cordero, ¿no? Entonces, lo que tal vez se confunde a veces puede ser que se mezcla la fiesta de los panes sin levadura con la fiesta de la Pascua, que básicamente comienzan casi el mismo día. Con esa aclaración, entonces, vamos a pasar a un nuevo bloque de saludos para nuevos amigos que están también acompañándonos. Saludos para Isaac Teles, Walter Ubaldo de Cabrera, Esteban Rosas, Dinora Ochoa, Cecilia Sara Trabol y Yavi García. Volviendo, amigos, vamos a entrar a nuestro último bloque, en que vamos a estudiar la parte final del capítulo 26 del libro de Mateo. En esta parte nosotros vemos cómo Cristo, después de la Pascua, él va con sus discípulos al jardín Getsemaní, y él se detiene ya en oración diciendo, no, ahora voy a ir, y ahora es cuando van a prenderme, y es ahora que ustedes me van a abandonar. Y los discípulos dicen, no, nosotros nunca vamos a abandonarte, ¿no? Y incluso Jesús advierte a Pedro diciendo, no, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Vemos aquí Jesús yendo de manera consciente hacia su muerte. Y vemos que Judas ya salió de la fiesta de la Pascua, de la cena, y Jesús incluso Jesús mismo le dice, no, ve y ya rápido lo que tienes que hacer. Ahí dice que Judas salió, y aunque los otros no se dieran cuenta de dónde estaba yendo, no tuvieron así conciencia realmente de que Judas estaba yendo a entregar a Jesús, y salió y fue pues a buscar a los sacerdotes, ¿no? A la gente de los sacerdotes para entregar a Cristo. Ahí aparece en el jardín de Getsemaní y entrega a Jesús. Cuando está
le da un beso a Jesús, ¿no? Y vienen a prender a Jesús y de repente Pedro se revela, ¿no? Quiere defender a Jesús, saca su espada, probablemente quiere decapitar a uno de los que están viniendo y alcanza a cortarle la oreja. Jesús lo cura a este siervo de los fariseos, que era Malco, y le dice: no, Pedro, no hagas eso, porque si yo no quisiera ir con ellos, ¿no? Si yo no quisiera ser prendido, yo fácilmente podría hablar con mi padre y 12 legiones de ángeles vendrían acá a defenderme, sin problema. Y esto nos lleva a la conclusión de que si Jesús hubiera querido detener el curso de la historia como estaba haciendo hasta ese momento, él hubiera podido hacerlo. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué Jesús permitió que lo prendieran y lo prendieran de esa manera? ¿Qué puede decir eso? En este caso, Jesús ya está preparado para su muerte. Hay una lucha que tiene Jesús previamente en el Getsemaní cuando está orando. En ese momento, Satanás viene y trata de convencerlo para que desista de su decisión, de su labor justamente de salvar al hombre, y le muestra que el hombre le iba a ser infiel, que nunca iban a reconocer su sacrificio, que si él moriría, ya él iba a ser totalmente separado de su padre. Y entonces aquí existe una lucha. Finalmente Jesús decide morir, pero hay algo interesante en el versículo 39. Dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ante este sufrimiento, no tanto, vamos a decir, físico, sino un sufrimiento mental, psicológico, pide a su padre justamente que le haga pasar esta copa. Sin embargo, él se somete al final a la voluntad de su padre. Y entonces, a la pregunta que nos haces es justamente porque él ya decide que era justamente el momento y la hora de entregarse, de dar su vida por el hombre, y por eso Jesús no se defiende, vamos a decirlo así, y deja que Pedro y todos los demás se vayan y él vaya arrestado justamente ya hacia el juicio que le tenían preparado. ¿Puedes complementar, César? En el Getsemaní, Jesús pues se enfrentó a una lucha, ¿no? Lo que estás diciendo es que Jesús podría haber tomado una decisión contraria a lo que él había venido. En toda la historia de Jesús siempre vemos Jesús muy convencido de lo que había venido a hacer. O sea, no vemos ningún momento el titubeo de Jesús en relación a esto que estaba sucediendo, que se iba a entregar a la muerte. Lo que sucede es que a veces pensamos que Dios no conoce la historia. Nosotros como seres finitos, para nosotros pues ni siquiera sabemos lo que va a suceder hoy día, de aquí a unos minutos. Más para Dios todo eso está pues patente. Entonces para Dios lo que estaba sucediendo ya estaba conocido y Jesús mismo también ya lo conocía. La dificultad de Jesús tal vez sea en este momento de gran prueba la separación de su padre, porque él decía: yo y mi padre somos uno. Entonces, ¿cómo que se separa una cosa que es una unidad? Eso creo que nosotros no somos capaces ni de entenderlo. Ciertamente, al morir Jesús, la divinidad se estaba separando. Y no solamente al morir, sino al también recibir Cristo toda la responsabilidad de los pecados de toda la humanidad, pasada, presente y futura, pues realmente creaba la separación, una pared entre los dos, lo cual es pues anormal a la naturaleza de la divinidad. Y como nosotros mal entendemos la divinidad, no queremos entender a la divinidad desde nuestro punto de vista humano, tratando de hacer analogías con el casamiento, con el matrimonio. Entonces no conseguimos entender muy bien lo que sucede, pero lo que sabemos es que ellos son una unidad. Son diferentes personas, mas tienen una unidad de pensamiento. En fin,
Lo cierto es que Jesús se estaba separando de esta divinidad, y esto aquí está creando la dificultad para él. Entonces, más eso iba a sucederlo, Dios ya lo conocía. No es que él lo empuja a hacer eso, sino Dios no manipula a nadie para hacer las cosas, ¿no? Dios no manipuló a Judas para hacer lo que él hizo. Él solamente ya lo conocía y solamente se fueron desarrollando los eventos. En este caso nosotros deberíamos diferenciar entre la presciencia de Dios y la predeterminación, ¿no? Entonces, Dios, si lo vemos desde un punto de vista de predeterminación, sería Él obligando a las personas a actuar conforme a lo que Él dijo, a lo que Él profetizó, a lo que Él ya preveyó. Más la presciencia quiere decir que Dios sabe qué es lo que nosotros vamos a elegir, aun cuando nosotros ni siquiera sabemos todavía qué vamos a elegir. Entonces, Dios simplemente está mostrando aquí, y las profecías que nosotros vemos cumpliéndose son afirmaciones de Dios sobre lo que iba a suceder, porque Él ya lo sabía, no porque Él quisiera que así fuera, necesariamente. Aunque aquí vemos un gran factor, que es Dios queriendo salvar a la humanidad en una unidad, ¿no? Padre e Hijo actuando conjuntamente, junto con el Espíritu Santo también. Esa unidad siendo reforzada aquí, diciendo, ¿no?, que se haga tu voluntad y no la mía. Dios actuando para salvar a la humanidad, Jesús entregándose voluntariamente, como ya había sido planeado desde que hubo pecado. Muy bien, vamos a mandar unos últimos saludos a nuestros amigos. Queremos agradecerles porque ustedes nos han acompañado en este 12º programa. Vamos a mandar unos últimos saludos antes de despedirnos. Saludos también para Daniel Soriano Flores, Idolina Piña Escobar, Mercy Alvarado, Marquesa Segura, Rey Tito, Sharon, Eusebio Rodríguez Cerrón y Adolfo Huanca Paxi. También queremos recordarles a nuestros amigos que nos pueden dejar sus comentarios en nuestra página de Facebook. Palabra de despedida, Edson. Bueno, yo quiero rescatar justamente la decisión que hizo Jesús, que a pesar de todo lo que iba a pasar, Él nunca desistió y realmente se comprometió con salvarnos. Y esto pues debe ser tan valorado actualmente que debemos justamente ser o hacer lo mismo por Él, dar nuestra vida, inclusive si fuera necesario, por nuestro Salvador. César. En relación a todo lo que hemos estudiado, yo lo puedo englobar de la siguiente forma. Jesús, cuando instaura la Santa Cena, nos está hablando de su muerte, de la situación difícil que Él ha tenido que pasar. En el Getsemaní se muestra la intensidad de esa simbología que ya estaba figurada en la Santa Cena, o en la Cena del Señor. Y al ver este sufrimiento y la valoración de este sufrimiento, lo podemos ver cuantificado hasta monetariamente, si usted quiere, por María, que todavía no había visto a Jesús morir ni nada de esas cosas, mas ella ya sabía, ya entendía, y ella realmente reconoce que Jesús pues es su Salvador, y ella no solamente habla que ama al Señor, sino que lo demuestra pues con actos y sacando el dinero de su bolsillo. Y Judas, por otro lado, veía a Jesús, no lo veía como el Salvador, sino lo quería manipular políticamente, y Judas también le da su valor, 30 monedas de plata, dice la Sagrada Escritura. Entonces, nosotros estamos frente al mismo evento, Jesús entregándose, Jesús dejándonos sus símbolos para recordarlo, y nosotros podemos tener dos actitudes frente a él. Podemos dar un valor para fines personales y egoístas, o podemos dar valor a ese sacrificio para conseguir una transformación real de la vida, del carácter, y de esa forma conseguir vivir con Cristo por la eternidad. Entonces, nosotros que decidimos lo que vamos a hacer frente a tamaño sacrificio. Muy bien, muchas gracias, queridos amigos, por acompañarnos. En la próxima semana estudiaremos sobre la crucifixión y resurrección de Jesús.
Hasta la próxima semana.